Respecto al interrogatorio en el Código General del Proceso, es decir, lo relacionado con la rama del derecho civil, tenemos de que en el artículo 221 de la Ley 1564 del 2012, o más conocido como en el Código General del Proceso, pues se consagran como las reglas relativas a la práctica del interrogatorio. Entonces, pues en el marco de la declaración de terceros, surge como una pues de las novedades en este estatuto procesal, pues respecto a las partes o de los apoderados, pues si bien es cierto, los mismos pueden como volver a interrogar al testigo por segunda vez, y en el mismo orden que fue interrogado inicialmente, pues con fines como de aclarar y refutar lo anteriormente ya interrogado. Entonces, pues esta es como sin duda como una de las novedades aportadas por el Código General del Proceso, pues respecto al interrogatorio de partes, pues ya que si bien es cierto se establece como la posibilidad de una doble ronda de preguntas en la práctica pues del testimonio, adoptando así pues las mejores como prácticas internacionales sobre la materia. Entonces, en efecto, tenemos que el numeral cuarto de dicha norma establece que a continuación, pues, del juez podrá interrogar quien solicitó pues la prueba y contrainterrogar a la parte contraria. Entonces, en este mismo orden, las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo, pues con fines nuevamente, como lo había referido anteriormente, de aclaración y refutación. Entonces, el juez podrá interrogar en cualquier momento a la parte que así lo considere pertinente. Tenemos entonces de que seguido a ello, pues con esta norma el Código General del Proceso resalta como lo que es la fusión entre el método procesal inquisitivo y el método pues, acusatorio en lo que es la producción de la prueba testimonial. Entonces, en el entendido de que el primero pues se caracteriza porque el juez pues es el encargado como de investigar el verdadero, la verdad mejor dentro del proceso, entonces ejerciendo como un protagonismo, incluso pues por encima mucho de las partes, ya que pues mientras que el segundo es de los sistemas jurídicos como anglosajones, en los cuales pues se encargan como de practicar la prueba del testigo, es sometido como al escrutinio sí o sí de los abogados para que pues hagan su respectiva valoración y pues que representan a las partes pues en el denominado cross examination. Entonces este entendido en el ámbito colombiano como, o mejor, según la ley, como el interrogatorio. Según la ley es el interrogatorio de un testigo llamado por el oponente, está precedido por un examen directo y puede ser seguido por una redirección. Entonces, este último método pues, de indagación procesal es ampliamente utilizado en el arbitraje internacional y en el cual pues, se han combinado lo que son pues, distintas determinaciones y prácticas procesales y pues, probatorias del derecho civil. Y pues como del anteriormente conocido o del también conocido como un lado. Entonces tenemos de que en Colombia la práctica de las dobles rondas de preguntas pues había sido adoptada a través del Código de Procedimiento Penal mucho antes del Código pues de lo que compete las ramas del proceso civil, pues porque si bien es cierto hasta el Código General del Proceso es que se hace esta inclusión. Entonces o mejor, incluso en materia penal el legislador pues estableció de que una vez pues como culminado el interrogatorio cruzado, el juez pues y el Ministerio Público tiene como dicha facultad de hacer como preguntas complementarias para a cabalidad como hacer como el entendimiento total del caso, clarificando pues dudas y demás requerimientos. Por lo tanto, pues tenemos de que, como un dato curioso, tenemos de que en los debates pues de la aprobación de las disposiciones relativas al régimen pues probatorio de la comisión redactora del Código General del Proceso se resaltaron lo que fueron los beneficios pues del sistema inquisitivo, pues, de los cuales se destacó de que el juez sea como el primero en interrogar al testigo. Sin embargo, pues hay como una limitante, es que el juez y pues las partes conocen exclusivamente lo que el testigo tiene para responder, ¿sí? Entonces esto pues hace de que no medie como una verdadera confrontación de la prueba. Entonces pues otro aspecto importante es que con el objetivo pues de lograr una verdadera contradicción del testimonio, la comisión pues redactora, ¿sí?, del Código General del Proceso lo que hizo fue como traer a colación las bondades pues del sistema como inquisitivo, ¿sí? Y asimismo pues de la adversarial, es decir, las bondades de ese sistema mixto que se implementó. Entonces, por lo tanto, pues tenemos de que la autoridad judicial, por lo tanto, es quien inicia como el interrogatorio del testigo. También hay que tener en cuenta la premisa de que se confía en la forma en que se interroga al testigo, ¿sí? Entonces, la misma se hace con base en una narración libre, donde se plantean pues como los hechos que son mejor dicho, siguiendo como las características propias pues, de la forma del sistema inquisitivo. Entonces posteriormente ya se pueden como formular las prácticas del sistema acusatorio en la que pues ya son pertinentes y son válidas procedentemente las pruebas en relación a, o mejor, las preguntas, las contrapreguntas, lo que
media ya propiamente lo que es el interrogatorio directo, pues que es realizado por la parte quien pidió, solicitó pues dicha prueba. El contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Entonces, pues por lo tanto tenemos de que la adopción de este sistema mixto en el sistema pues procesal colombiano debe ser, si bien es cierto, como aplaudida, de cierta manera como celebrada en el sentido de que representa un paso adelante como hacia la búsqueda de la verdad material pues en todos los procesos pues en cual pues se relaciona. Entonces por lo tanto resulta de que si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación, incluso pues la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pues interroguen a los testigos para el correcto entendimiento del caso, pues siguiendo las pautas pues que son como implantadas en el proceso penal. Entonces con la posibilidad de que las partes puedan realizar la doble ronda pues de preguntas, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, pues resultan ser como uno de los principales generadores, ¿sí?, de información para la decisión pues del caso en concreto. Entonces por lo tanto la doble ronda de preguntas es una práctica que debe ser como implementada y promovida por los operadores jurídicos. ¿Con qué finalidad? Entonces pues se dice que en el marco de todos los litigios lo que se busca entonces es lograr como la verdadera contradicción de la prueba y brindarle al juez o al tribunal todos los elementos que sean necesarios para la consecución de una decisión del caso del caso pertinente, sin que haya como espacio para la duda, de que se tenga certeza total y absoluta. Entonces tenemos con ello de que el interrogatorio puede ser de manera procesal o extraprocesal, es decir, también puede ser pues anticipado o realizarse pues en el curso del trámite del proceso. Entonces a raíz pues de la vigencia como del Código General del Proceso se pretende la claridad del interrogatorio de parte, perdón, y pues cabe precisar de que los medios de prueba son como taxativos en algunas ocasiones, es decir, entonces sus determinados actos, su procedencia, su validez y su aplicación siempre estarán positivizadas, es decir, reguladas por la ley. Entonces se hace la claridad de que pues, se ha intentado hacer como una transición en la cultura jurídica procesal, a pesar pues de que, a pasar pues de una cultura escritural a lo que pues se lleva a cabo hoy en día, que es la oralidad. Entonces pues por ello no puede darse como valor a un escrito por sí solo, no se puede como valorar adecuadamente o semicompleta, mejor se hace como una valoración semicompleta, ya que entonces pues no se puede hacer como una valoración en cuanto a la consistencia tanto interna como externa, pues para identificar lo que es pertinente para el caso, ya que se tiene un documento manual a persona. Entonces actualmente pues se dice de que se tiene la posibilidad de tener al acusado o a la parte despavorida a escuchar, y pues se puede como hacer la solicitud de esclarecer como los hechos, de repetirlos, de agregar o corregir imperfecciones, o gracias mejor a la inmediación de que se tiene pues y al acopio de la información de manera directa que se tiene el juez respecto al proceso, con base en el principio de inmediación, el cual pues es pertinente de que se encuentre en todas las etapas probatorias del mismo. Tenemos entonces en cuanto a la contradicción de la prueba unas herramientas donde la parte pues tiene técnicas de interrogación para obtener pues verdades, ¿sí? Entonces por lo tanto permite como depurar la información obtenida de manera legal existente pues en el proceso. Asimismo pues esta debe guardar pues estrecha relación con lo que el demandante o demandado pues pretende como dar a valorar o interpretar de conformidad pues como con la calidad especial pues que ello como que determina o a que da lugar. Entonces por lo tanto pues la apreciación racional de la prueba de la sana crítica se dice que es donde se permiten como llegar pruebas al proceso que antes estaban como limitadas para hacer pues la respectiva y debida valoración probatoria de acuerdo pues a las circunstancias particulares de cada caso en concreto, como lo es la posibilidad de la premisa de la libertad probatoria, ¿sí? Entonces esa es como una ventaja pues de la oralidad. Entonces por lo tanto tenemos que, de acuerdo al interrogatorio de parte o en relación al interrogatorio de parte, es válido afirmar de que si bien es cierto el mismo no es una prueba, ya que pues no está prohibido así, sino que pues una naturaleza jurídica lo que precisa es que, o mejor, hace alusión a que simplemente es un medio por el cual, ¿sí?, se puede alcanzar como la consecución de dos pruebas diferentes, ya sea la confesión de parte o la declaración de parte, es decir, es como un medio para llegar a un fin. Entonces, según el artículo 165 se dice de que pues no incluye
interrogatorio de parte, sí, los medios probatorios. Por ejemplo, el 372, el artículo 372 dice que la parte pues interrogada debe ser de manera oficiosa, obligatoria y exhaustiva. Entonces pues también hay que tener en cuenta de que el abogado puede interrogar a la propia parte y este entraría a ser valorado como si fuese un testimonio, de acuerdo pues a las técnicas de valoración probatoria. Tenemos entonces de que luego de que el juez hace el interrogatorio, pues podrá intervenir a interrogar, pero hay que tener en cuenta de que si bien es cierto, se está haciendo como ejercicio de la contradicción probatoria, entonces se contradice mejor dicho, se contradice prueba existente, no existente. Entonces, por lo tanto, pues se interroga frente a lo preguntado y contestado por la parte ante el juez, no sobre hechos pues diferentes, ya que se estaría como ejerciendo como un derecho de contradicción, ¿sí? O sea, no se estaría ejerciendo en su totalidad, sino que ese derecho de contradicción respecto a la prueba, lo que se está captando o creando es un mismo como momento, no se puede crear pues a prueba como una nueva, o mejor, no puede salir, renacer pues a relación pues de como de lo que se configuraría una nueva prueba, ya que pues violaría lo que es el derecho de la contraparte. Entonces, por lo tanto, es pertinente es solicitar un interrogatorio de parte o contraparte en la que la contestación pues de la demanda, ¿sí? La contestación de la demanda, perdón, para que se puedan como formular preguntas especiales, diferentes a como a lo que se haya hecho mención. Entonces, por lo tanto, pues una parte puede llegar a puede llamar a su contraparte a un interrogatorio. A continuación pues del interrogatorio el juez pues podrá, o mejor, el juez tendrá limitado como el ejercicio de la contradicción de la prueba. Entonces, por lo tanto, tenemos de que el interrogatorio de parte en pliego cerrado pues es como una de las opciones que tiene o que admite el legislador para la práctica de esta diligencia. Entonces, por lo tanto, la misma debe ser analizada pues de acuerdo a su razonabilidad, a partir pues de una aprobación a la naturaleza y las finalidades del instrumento de prueba, mediante el cual pues una parte o una presunta parte, si el interrogatorio es anticipado, pues lo que provocaría es la confesión de su contraparte mediante la formulación de un interrogatorio que surtirá pues en la actuación judicial. Entonces podemos decir de que este instrumento probatorio pues podrá ser activado en la parte, o mejor, por la parte interesada o que así lo requiera. Por lo tanto podemos decir de que es potestativo. Entonces en la frase pues preprocesal de una litis o en la fase procesal propiamente dicha. Entonces tenemos de que en la última, es decir, en la procesalmente dicha, entonces dentro de la misma tenemos las oportunidades como habilitadas para la solicitud de pruebas, ¿sí? En las actuaciones incidentales, asimismo pues, o en las diligencias entregadas como a lo que es el secuestro de bien. Entonces en cualquiera pues de estos eventos el objeto del interrogatorio se encuentra previamente definido o debe estar previamente determinado. Entonces cuando la solicitud pues se presenta como en fase preprocesal, ya tenemos de que en ella pues se debe exponer de manera pues clara y determinante como el objeto a alcanzar pues en el curso del proceso. Entonces por lo tanto tenemos de que bien sea un incidente, una diligencia, el tema pues de la prueba se encuentra estrechamente definido y delimitado por los hechos pues objeto del litigio, ¿sí? Entonces del incidente o de la diligencia, conforme pues a lo establecido en la sentencia C880 del año 2005. En cuanto al interrogatorio de la parte penal, pues podemos decir de que es válido interrogar al testigo acusado pues buscando la no vinculación de un proceso o las medidas cautelares. Entonces en el artículo 282 tenemos como taxativamente descrito el interrogatorio del indiciado, en el que pues el fiscal o el servidor de policía judicial, según el caso que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente, parientes del cuarto grado de consanguinidad civil o segundo afinidad. Si el indiciado no hace el uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un abogado. Entonces, por lo tanto, podemos decir de que se realizarán pues preguntas de corte abierto, sí, que inicien como con quién, como por qué, para dónde, por qué, qué observó, aunque pues las de tipo cerrado también están permitidas, pero pues entonces son un poco como poco menos como procedentes, así mismo como las se permite pues o es válido como evitar las preguntas sugestivas. Entonces en el interrogatorio de parte pues como en todo el proceso el juez es quien dirige, en el mismo pues entonces en razón de sus facultades de interpretación de las normas en el proceso pues entonces
Él mismo pues es el encargado de aplicar la sanción, los poderes de instrucción, de ordenación, de decretar las pruebas de oficio y demás. Por ejemplo, con lo relacionado a la apreciación de lo que son los indicios y otras pues como en aras a lo que es su condición pues, de director en el proceso como tal. Entonces, por lo tanto, se dice de que no puede como implicar al cuestionado pues, responsabilidad penal respecto de hechos que se le imputen. De igual manera, tenemos, es válido afirmar de que si la parte a la cual se está interrogando pues apunta como a implicaciones de tal naturaleza, así como el cuestionamiento pues sea conducente, entonces pertinente y útil, el juez pues deberá como intervenir para informar como al absolvente que no está obligado a responder, hallándose constitucionalmente exonerado de decir la verdad. Ello pues en relación al artículo 33 de la Carta Magna, del cual pues hace alusión a lo determinado como no autoincriminación. Entonces pues se dice que la carga que tiene el interrogado de contestar las preguntas que se formulen, lejos de contrariar el numeral séptimo del artículo 95 de la Carta, como lo sostienen pues los demandantes, lo que pretende pues es como su cumplimiento, ¿sí? Pues las partes, si bien es cierto, o mejor, el deber de las partes intervinientes en un proceso, pues es colaborar como con el buen funcionamiento de la administración de justicia, que pues es como lo mínimo que se pide cuando unas partes acceden a ella. Por lo tanto, pues así es que se inicia como, o se activa el aparato jurisdiccional de justicia. Entonces, pues tenemos de que la práctica de dobles rondas de preguntas pues, había sido como adoptada a través del Código Procesal Penal, sí, pero permanecía lejana, como antes lo decía, del Código, pues, o mejor, de la línea civil, como anteriormente lo mencioné. En relación a lo penal, que es lo que nos compete, pues entonces el legislador estableció de que pues una vez como practicado el interrogatorio cruzado el juez y el Ministerio Público, tienen como la facultad de hacer preguntas complementarias, ¿sí? Para como aclarar el caso, ¿sí? Y pues con él complementar el mismo, de acuerdo pues a lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Penal. Entonces tenemos, ¿qué es el interrogatorio directo? Entonces pues es válido decir de que es como el examen que se le hace al testigo que se le ha solicitado pues en audiencia, la preparatoria con el fin pues de que su declaración sirva como esclarecimiento pues de los hechos. Entonces por lo tanto el interrogatorio puede ser realizado bien sea por la fiscalía o bien sea por la defensa, lo cual debe tenerse en cuenta pues por las partes, quien solicitó para con ella darle como oportunidad de interrogar al testigo. Entonces lo más importante como a llevar a cabo en un interrogatorio directo es tener como el objetivo a perseguir, ¿sí? Con la declaración del testigo. Entonces, por lo tanto, pues hay que buscar de que el testimonio sea pues claro, entendible y fácil de recordación para el juez, ¿sí? Entonces, pues se dice que el interrogatorio debe gozar de unas características, que pues deben hacerse las preguntas abiertas, que qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se dice que su finalidad pues, principal es la de obtener como información que permita al juez entender pues claramente como la forma en que pues sucedieron los hechos y de la perspectiva en la que se ve pues mi parte para con ello pues sustentar o poder motivar las justificaciones impetradas pues en mi demanda o en mi respectiva contestación. Entonces, por lo tanto, pues el interrogador cuando se hace como este medio probatorio de lo que es conducir como y guiar al testigo a través de las preguntas como a mantener lo que es primero un orden cronológico respecto a los hechos para con ello pues obtener como lo que es una mejor comprensión del asunto. Entonces el testigo es válido de que se prepare con anticipación, no para mentir, pero sí para dar como la manera de que como la información de cómo presentarse ante el juez, directamente al testigo, de tal manera de dirigirse, que en el juicio oral del proceso pues debe estar como, mejor dicho, establecer el objetivo a llevar a cabo mediante la ejecución del mismo. Entonces, por lo tanto, es válido decirte que igualmente el testigo debe conocer como la técnica que se emplea para su interrogatorio, ¿sí? Asimismo, pues para el contrainterrogatorio, entonces idealmente, como le decía anteriormente, se debe como familiarizar con las reglas del procedimiento, cómo se va a realizar el procedimiento propiamente dicho, cómo debe conformarse y demás, pues maneras, por ejemplo, en cuanto a una objeción y demás pues técnicas de contrainterrogatorio. Entonces, además de ello, pues debe conocer a sí mismo lo que es la sala de la audiencia respectiva, la ubicación, conocer pues dónde se ubicará como el abogado y las partes, el acusado, la manera en que el juez va a presidir la audiencia. Entonces el interrogatorio es como, si bien es cierto en síntesis, una conversación entre el fiscal, testigo sobre los hechos y las circunstancias pues particulares y relevantes jurídicamente que se evidencien en el caso. Entonces la idea es de que las preguntas pues sirvan de fundamento para guiar directamente como y avalar la teoría del caso con destino pues al conocimiento del juez y a la aceptación del mismo. En el mismo se dice entonces de que pues
para que haya unas buenas técnicas de desarrollo. En cuanto al interrogatorio compete, entonces se dice que hay que hablar despacio, en voz alta, de manera clara. Hay que hacer pues preguntas de manera sencilla, cortas, que sean claras y directas. Mantener siempre el contacto pues visual con el testigo o con el juez. Utilizar pues lo que es como el silencio, un silencio como dramático, para con ello llamar la atención y crear como esa voz de conciencia, por relatarlo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, asimismo, no con ello quiere decir de que tiene que ser complejo, sino que todo ello debe resumirse a una simplicidad. Entonces, ya que pues uno de los errores es que el interrogador pues se extienda mucho, lo cual pues lo que hace es aburrir al juez, como contrariar contraposiciones, obtener muchos detalles que se contrapuesten, pudiendo pues con ello como desvirtuar la teoría del caso planteada, siendo esto pues como eh, atentar en contra propia, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es como lo concerniente a las técnicas que se deben utilizar pues para las buenas prácticas mediante el desarrollo del interrogatorio. Por lo tanto, es válido y también procedente hacer un bosquejo respecto de la evidencia y de las áreas importantes pues con relación a la esclarecimiento de los hechos de un proceso, sí, que sean relevantes. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta la evidencia física o los elementos materiales probatorios que pues pretenden introducir con cada testigo. Entonces, pues presentar las preguntas y evidencias pues en forma y orden lógico. Entonces, por lo tanto, ya respecto como a la fiscalía, unas buenas técnicas serían como anticiparse el tema y a los argumentos de la defensa, ¿sí? Si es posible como iniciar y finalizar su interrogatorio con una pregunta importante que de manera directa o fuerte permita como llegar a esclarecer inmediatamente o de manera amplia o razonable los hechos como a querer constatar o dar a pretender como cierto. Entonces, establecer el acusado si es culpable, cumplir como con las promesas de lo que son las aperturas, contar y escribir como lo relacionado anteriormente, lo que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar, repetir siempre y hacer enfático respecto a los hechos y demás ideas importantes, relevantes jurídicamente para el transcurso del trámite del proceso, y demás pues presentar como las debilidades importantes respecto a la defensa haga, con el fin pues de minimizar su impacto respecto de la tesis de su valoración probatoria. Ya de acuerdo a los elementos pues descriptivos y desarrollo de los hechos, pues entonces la experiencia pues indica de que es más favorable como abordar primero los temas a los cuales pues se ilustran por lo, o mejor, referirnos como a lo que son los lugares, elementos y demás, y luego como hacer referencia como a la manera, la forma en que sucedieron pues los hechos, ya que es como más impactante y efectiva la forma en la que sucedieron esto pues lo que atañe es como no tener como interrupciones respecto al mismo, sí, para con ello poder ilustrar como otros aspectos, como pues de manera detallada el lugar de los hechos y demás. Entonces es importante también tener en cuenta de que respecto al artículo 394 de la ley 906 del 2004, aunque pues eh, se plantea la posibilidad de que el acusado y el coacusado acudan como testigos a su propio juicio, la Corte Constitucional mediante sentencia C786 del 26 de julio del 2005 lo que hizo fue declarar la exequibilidad mediante pues la misma de la expresión pues de que comparecerán los testigos bajo la gravedad de juramento, ya que pues contenía pues como en la referida norma el entendido de que el juramento prestado pues por el declarante no tendría efectos penales adversos respecto de la declaración sobre la propia conducta. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Entonces quiere decir que en todo caso lo que se buscaba era informar previamente al juez, así como pues el derecho del que asiste al lugar a que guardar silencio pues no incriminarse, asimismo ni del silencio ni de la negativa pues respecto a responder pueden derivarse de consecuencias penales adversas al declarante, para con ello garantizar la constitucionalidad del artículo 33 mediante la no autoincriminación. En cuanto al capítulo de las objeciones, podemos referirnos al mismo en cuanto al derecho de contradicción que tiene toda persona de controvertir las pruebas que se aduzcan en su contra. Entonces, por lo tanto, este derecho garantiza que se dé un procedimiento justo, ¿sí? Diseñado de tal forma pues, de que todos los individuos en una audiencia abierta pues, gocen de un juez imparcial. Entonces, pues con ello también se evidenciaría lo que es la garantía del debido proceso. Asimismo, pues tiene la oportunidad todas las partes de ser escuchadas para con ello presentar sus respectivas objeciones de manera pues objetiva conforme lo estipula la ley. Respecto entonces
en lo relacionado al proceso penal tenemos de que en la audiencia de formulación de acusación es la oportunidad procesal que contempla la ley 906 del 2004 para que pues, la Fiscalía exponga como los elementos de juicio a tener en cuenta, así la evidencia, el material fáctico que pretende pues aducir como pruebas en el juicio oral a demostrar. Entonces, por lo tanto, pues a demostrar si bien es cierto lo relacionado a la culpabilidad respecto a la responsabilidad de la comisión de una conducta punible. Si bien es cierto, entonces lo que busca es desvirtuar la presunción de inocencia del mismo. Entonces, pues vemos de que en esta audiencia, pues el derecho a la defensa inicia pues con la posibilidad de que tiene lo que es la defensa para proponer mediante el escrito de acusación las objeciones, ¿sí? Presentado pues a la Fiscalía. Si el mismo pues no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337 de la ley 906 del 2004, pues tendrá que remitirse para que el fiscal pues lo aclare, lo adicione, lo corrija, pues así sea de inmediato. Respecto a lo anterior, entonces es válido mencionar de que también se puede participar en el debate probatorio, pues presentando objeciones durante los interrogatorios a los testigos, ¿sí? Pues en alusión al tema de competencia. Entonces, siempre que pues que quien se interrogue viole las reglas para el interrogatorio. Si bien es cierto, entonces la objeción pues durante el interrogatorio es una manifestación del derecho a la contradicción, entonces pues garantiza el derecho al mismo, pues probatoriamente, y en el juicio oral pues con lo relacionado a que no se alleguen lo que son las pruebas ilegales e impertinentes, ¿sí? Y pues que además de que permite a las partes que controlen pues las actitudes indebidas de la parte contraria.